Lennon y la ex de su marido fueron secuestradas la misma noche, en ese almacén. Los gemidos resonaron hasta el amanecer. Un mes después, ambas descubrieron que estaban embarazadas. Para proteger la reputación de su primer amor, Albert no dudó en declarar, ese hijo era suyo. El de Lennon, en cambio, fue marcado como un bastardo nacido de una violación. Ella destrozó todo lo que pudo y, entre lágrimas, gritó, ¿por qué? Sabes muy bien que este bebé ya existía antes del secuestro. Esos hombres nunca me tocaron. Albert la miró con dolor y culpa. Lennon, aguanta un poco. Nellie ha vivido como una princesa. No soportaría los chismes. Lennon se quedó helada, y de pronto se echó a reír. Reía mientras las lágrimas le corrían por la cara. Y yo sí los puedo soportar. En ese instante, se sintió agotada, ya no quería amarlo más. En el despacho del abogado, Lennon firmó todos los papeles. Miró el espacio en blanco donde debía ir la firma de él y preguntó, ¿puedo firmar yo el nombre de la otra parte? El abogado dudó, ajustándose las gafas, a menos que él lo autorice. No es posible. Tras un silencio, ella llamó a Albert. Del otro lado se escuchó la voz mimada de Nellie. Albert, quiero ese postre de la zona oeste de la ciudad. El corazón de Lennon se apretó, pero mantuvo la calma. Necesito hablar contigo de algo. Albert contestó con voz grave, estoy ocupado. Lennon, decide tú. Cualquier cosa que sea. Cualquier cosa, ¿de verdad puedo decidir por ti? Él soltó una risa suave. Claro, en tantos años de matrimonio, ¿qué cosa en casa no la decides tú? Bien, entonces esta también la decido yo. Colgó, con la mirada baja. Lennon firmó lentamente el nombre de Albert, trazo por trazo. Al despedirla, el abogado le recordó, señora, el divorcio será efectivo en un mes. Si cambia de opinión, aún puede retractarse. Ella sonrió levemente. No me arrepentiré. Este matrimonio estaba terminado. Salió del bufete y fue directo al hospital. Quiero abortar. El médico revisó el informe. El bebé está sano. Está segura. En la sala de operaciones, el sonido metálico de los instrumentos le helaba la sangre. Cerró los ojos, recordando cómo Albert la había perseguido en la universidad en la ceremonia de bienvenida. Siendo presidente del consejo estudiantil, se olvidó del discurso al verla. Luego, todos decían, el chico más frío de finanzas, el que jamás miraba a las chicas, había caído. Un día de primera nevada. Él apareció con 999 rosas frente a su dormitorio, y pasó la noche entera esperándola bajo la nieve. Una noche de tormenta, porque ella dijo al azar que quería un pastel de la zona oeste. Él cruzó media ciudad en coche solo para comprárselo. Lo que más la hizo rendirse fue en el aniversario de la universidad. Ella tocaba un piano en solitario, pero se trabó una tecla. Todo el salón se quedó incómodo. Albert subió al escenario y se sentó a su lado. Yo toco contigo. Sus dedos largos tocaron las teclas junto a los de ella, completando la boda de ensueño. Los gritos del público casi levantaban el techo. Pero él solo la miraba a ella y susurró, Lennon, eres la única para mí en esta vida. Ella se enamoró, y él cumplió. Desde novios hasta casados, siempre la trató como un tesoro. Lo único que la incomodaba era Nellie, esa ex que nunca se apartaba. Es como una hermana, decía él siempre. Su abuelo salvó a mi abuelo, y ahora que la familia de Nellie está en ruinas, no puedo dejarla sola. Lennon le creyó, pero con el tiempo, Nellie se convirtió en la sombra entre ellos. En su cumpleaños, él prometió llevarla a ver auroras, pero lo canceló porque Nellie tenía fiebre. En su aniversario, ella preparó sorpresas, pero él se fue porque Nellie tenía miedo a los truenos. Ella llegó a 39 grados de fiebre, y él estaba en una noria con Nellie, ayudándola a subir fotos a redes. Lennon soportó una y otra vez, hasta que ahora, por Nellie, ni siquiera reconocía a su hijo. Entonces pensó, si es así, no quiero este bebé, y tampoco lo quiero a él. Cuando apagaron las luces del quirófano, Lennon sintió que su alma también había sido arrancada. Se sostuvo en la pared para salir, con las piernas temblorosas y un dolor punzante en el vientre. En la esquina, la escena que vio la congeló por completo. En un banco, Albert estaba arrodillado, apoyando su oído sobre el vientre apenas abultado de Nellie. El bebé me acaba de dar una patadita. Nellie reía con dulzura. Dicen que los bebés que patean más fuertes son más listos. Albert acarició su vientre con ternura infinita. Solo quiero que nuestro hijo nazca sano. Lennon apretó el historial médico en sus manos. Las páginas crujieron como su corazón roto. Quiso gritarle,
preguntarle si recordaba que mientras él celebraba a otro hijo, el suyo estaba siendo destrozado dentro de ella, preguntarle si aún recordaba lo feliz que había estado cuando supo que sería padre por primera vez, pero no dijo nada, solo se quedó allí, mirando a esa pareja bajo el sol, hasta que todo dolor se transformó en puro cansancio, se giró para marcharse, cuando de pronto escuchó su voz detrás: Lennon, Albert. Sonaba sorprendido. ¿Qué haces tú en el hospital? Lennon soltó una risa sarcástica. Estaba a punto de decir que había venido al hospital a abortar, cuando Nellie se acercó corriendo y le tomó del brazo con cariño. Claro que Lennon también está embarazada, seguro vino a un chequeo prenatal, dijo con una sonrisa dulce, luego giró la cabeza y fingió una expresión culpable. Perdóname, Lennon, estos días he ocupado todo el tiempo de Albert, pero después de lo que me pasó, mi estado mental no está bien. Si la gente se entera de que este bebé es de aquellos secuestradores, me volvería loca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo pude pedirle a Albert que sea el papá del niño. Si me odias, pégame, por favor. Antes de que Lennon respondiera, Albert la interrumpió con ternura. No digas tonterías. Ya hablé con Lennon, los rumores se olvidan con el tiempo. Ella es generosa, no se va a molestar. Lennon cerró los ojos. Sí, soy muy generosa, tan generosa que hasta el divorcio firmé para dejártelo. Para que formen una familia feliz los tres. Claro, no me importa, dijo ella con calma. Nellie sonrió entre lágrimas. Menos mal, si no me sentiría muy culpable. ¿Por qué no vamos a comer juntas? Lennon quería negarse, pero estaba débil tras la operación. Nellie la arrastró casi a la fuerza. En el restaurante, Nellie no paraba de hacer show. Albert, este olor me da náuseas. Quiero algo ácido. Esto pica mucho. Albert estuvo todo el tiempo atento, dándole agua, acariciándole la espalda. Lennon los miraba en silencio, sintiendo que cada hueso de su cuerpo dolía hasta asfixiarla. No sabía si era por la cirugía o por la escena frente a sus ojos. De repente, la lámpara de cristal sobre sus cabezas crujió. El peso cayó directo hacia donde estaba Albert. Albert, cuidado. Nellie gritó y se lanzó sobre él. El candelabro se estrelló en su espalda. Los vidrios saltaron por todas partes. Nellie, Albert se puso pálido, con la voz temblorosa. «¿Estoy bien?», susurró ella débil, apoyada en su pecho, mostrando la mano ensangrentada. «Tu abuelo salvó al mío, ahora yo también te salvo a ti, así cerramos el círculo, no dejaré que te pase nada, jamás». Albert, con los ojos enrojecidos, la alzó y salió corriendo, tan rápido que no vio a Lennon en el pasillo. La golpeó con el hombro, tirándola al suelo. ¡Pum! Su frente chocó contra la mesa, la sangre corrió enseguida, pero no sintió dolor, solo miró, aturdida, la espalda de Albert alejándose. Recordó el día que confirmaron su relación. Él la abrazó con lágrimas en los ojos y le repetía una y otra: «¿Ves, Lennon, en una multitud, yo siempre veré solo a ti». Ahora, qué ridículo sonaba. Se limpió el rostro y se dio cuenta de que reía entre lágrimas, apoyada en la pared. Se levantó y arrastró sus pasos de vuelta al hospital. Después de vendarse la herida, se topó con Albert frente a la sala de operaciones. Una enfermera salió apresurada. «Albert, la paciente está perdiendo mucha sangre. Es RH negativo, un tipo muy raro. ¿Hay algún familiar que pueda donar?» Albert se quedó helado, hasta que vio a Lennon. Sus ojos brillaron y corrió hacia ella, sujetándole la muñeca. «Lennon, recuerdo que tú eres RH negativo, ¿verdad? Nellie se lastimó por salvarme, sálvala, por favor». Lennon sintió un frío recorrerle todo el cuerpo. Él sabía de su anemia el año pasado, cuando se desmayó por eso. Casi enloqueció de preocupación y ahora le pedía a ella que arriesgara su vida por otra. «Solo un poco», insistió Albert, apretándole la mano. «No aguanta más». Antes de que pudiera responder, la empujó dentro de la sala de donación. La aguja perforó su vena y Lennon cerró los ojos. 600 cc de sangre fueron sacados en minutos. Su rostro se volvió blanco como el papel. Albert ni la miró, con la vista clavada en la sala de operaciones. Al terminar, las piernas de Lennon flaquearon y casi se desplomó. «Lo siento, Lennon», dijo él al fin, sujetándola. «Sé que te preocupa el bebé, pero los enfermeros saben lo que hacen. Si quieres, ahora mismo le pido al doctor que te revise». La llevó sin opción a otra sala. El médico salió pronto con un informe. Albert se apresuró. «¿Cómo está el bebé?». El doctor lo miró sorprendido. «¿Bebé? No hay ningún». «Albert», una enfermera irrumpió,
La señorita Nelly no deja de llamarlo en quirófano, entre si entra a verla. Tal vez eso le dé fuerza. Albert no lo dudó y se fue corriendo a la sala. El médico miró a Lennon, con gesto contenido. Señora, él no sabe que usted ya abortó. Ella sonrió y negó con la cabeza. No lo sabe, y ya no hace falta que lo sepa. Al salir, el sol caía en el horizonte, con el rostro pálido. Lennon miró el atardecer y recordó cuando Albert le prometió llevarla a ver el más bello del mundo. Hoy, el sol seguía brillando. Ellos, en cambio, ya no volverían a ese lugar jamás. Al volver a la mansión, lo primero que hizo Lennon fue empezar a empacar, una prenda tras otra. Borraba cada rastro suyo de esa casa. No sabía cuánto tiempo llevaba ordenando. Cuando acababa de cerrar la última maleta, la puerta se abrió de golpe. Albert apareció en la entrada, mirando sorprendido todo el equipaje en el suelo, con un nudo en el pecho. Lennon, ¿qué haces empacando? ¿A dónde piensas ir descubierta? Ella no se alteró. Con calma, doblaba la ropa mientras decía, ya no puedo usar esta ropa de embarazo. Pensaba donarla. El gesto tenso de Albert se relajó. Se rió de sí mismo por ser paranoico. Lennon lo amaba tanto, como podría irse. Además, aunque quisiera, él nunca lo permitiría, mucho menos firmar el divorcio. Compra todo nuevo. Le extendió una tarjeta negra. Con tono cariñoso, lo que quieras. Lennon respondió con un leve mo. Pero en cuanto sus dedos rozaron los de él, retiró la mano rápido, como si hubiera tocado algo sucio. Albert no notó nada, dudó un momento y luego agregó, Nelly ha estado muy mal del estómago estos días. No puede estar sola, me quedaré con ella un tiempo. Hizo una pausa, como si se acordara de repente, tú no tienes síntomas de embarazo, ¿verdad? Dele paciencia. Los dedos de Lennon temblaron. Claro que no tenía síntomas. Porque el bebé ya no existía. Respiró hondo. Solo se repetía una y otra vez. Pronto, muy pronto terminará todo. El día que le dieron el alta coincidió con el fin del periodo de enfriamiento del divorcio. Fue directa al registro civil y salió con ese librito rojo oscuro en la mano. Su acta de divorcio. Regresó a casa para recoger sus cosas, decidida a irse para siempre, pero justo cuando bajaba las escaleras con las maletas, Albert volvió. ¿Qué haces? Frunció el ceño al verla. Otra vez vas a donar cosas. Pensó que estaba regalando los lujos que él le había comprado. Lennon no contestó. Albert se acercó y sacó de su saco una invitación dorada. Nelly es tan buena que no guarda rencor. Hoy es su cumpleaños. Prepara un buen regalo y ven conmigo. Lennon iba a negarse, pero el móvil de Albert sonó. La voz mimada de Nelly salió del altavoz. Albert, ¿por qué tardas tanto? Todos te estamos esperando. Ya voy, respondió él con suavidad. Luego, a Lennon, se hace tarde, me adelanto, tú termina con tus donaciones y luego ven, no olvides el regalo. Se dio la vuelta y se marchó. Lennon lo miró alejarse y de pronto sonrió. Sí, iba a dar un regalo, uno que nadie olvidaría. Metió en una caja el acta de divorcio y el informe del aborto, y llamó al repartidor, llévelo a esta dirección, asegúrese de que lo abran en público. Cuando el mensajero se fue, Lennon arrastró la maleta y salió de la mansión donde creyó vivir toda su vida. Afuera, el sol brillaba, respiró hondo y dio su primer paso hacia una nueva vida. Todos sabían que Albert adoraba a Nelly, pero nadie imaginaba que la tratara como a una reina. Era solo una fiesta de cumpleaños, y aún así trajo a la estrella internacional que ella idolatraba, e invitó a lo más selecto de la sociedad. El salón estaba decorado con un lujo absurdo, cristales y diamantes en cada rincón, rosas francesas cubiertas de brillantes. Nelly sonreía con suficiencia, tomando la mano que Albert le ofrecía. Estaba a punto de bajar el último escalón, cuando una figura amarilla irrumpió en el salón. Disculpe, ¿es usted Albert? Aquí tiene un paquete. El repartidor, jadeante por correr, habló. Atropelladamente, Albert lo miró con el ceño fruncido y luego dijo con calma, lo siento, ahora no tengo tiempo. Déjelo para después. Hizo un gesto al mayordomo para que lo sacara, pero el mensajero insistió. Señor, esto me lo encargó personalmente la señora Lennon, me pidió que se lo entregara en mano y que lo abriera aquí, delante de todos. Al escuchar ese nombre, Albert bajó la mano, recordó la llamada de esa mañana. Al oír la voz tranquila de Lennon, pensó que no vendría. Después de todo, habían sido 5 años juntos. Creía conocerla. Siempre que hablaba con ese tono distante, era porque no tenía interés. Antes, él habría intentado convencerla con paciencia, pero después de todo lo que le había hecho a Nelly, si de verdad aparecía con un regalo y una disculpa, bueno,
por Nelly, él haría de cuenta que nada había pasado. El regalo de Lennon llegó puntual. Ella, en cambio, nunca apareció. ¿Dónde está? Albert preguntó, recibiendo al fin la caja, aunque su mirada se fue directo hacia la puerta adornada con flores. Vacía, ni una sombra bajo el arco. El repartidor dudó, recordando lo que Lennon le había dicho, pero en realidad, ella nunca le explicó a dónde iría, y él tenía prisa. Aún debía entregar más paquetes, así que improvisó. La señorita Lennon dijo que, cuando abra esta caja, lo entenderá todo. Albert bajó la vista al paquete, estaba a punto de abrirlo, cuando una mano blanca se posó sobre la suya. Albert, él giró la cabeza preocupado hacia Nelly. ¿Qué pasa? Ella mordió sus labios, con aire dubitativo. Todos esperan que cortemos el pastel. Abrir un regalo ahora no es buen momento, pero en su interior, Nelly estaba inquieta. Todos los obsequios ya estaban amontonados en un rincón, listos para abrirse después. Solo el de Lennon había sido entregado en pleno clímax de la fiesta, con la condición de que Albert lo abriera en persona y frente a todos. Demasiada coincidencia. Nelly temía que, al destaparse esa caja, su mundo se desplomara, así que insistió en cortar el pastel cuanto antes. Ese era el plan, que Albert anunciara públicamente que el bebé en su vientre era su único heredero legal y firmara los papeles necesarios. Con eso, toda la fortuna de los Lu quedaría asegurada para su hijo, para ella. Después, sin importar lo que hubiese dentro de la caja, ya nada podría amenazarla. Nelly se emocionaba solo de pensarlo, aunque su cara seguía mostrando un gesto bondadoso, pero esta vez, Albert no le hizo caso, le dio unas palmaditas tranquilizadoras. No pasa nada, es solo un regalo. Además, ¿recuerdas? Te prometí que Lennon vendría con un obsequio para disculparse contigo. Si no te gusta, la ignoraré más tiempo, hasta que te sientas satisfecha. Ven, veamos si este regalo te complace. Al escuchar eso, los invitados levantaron la cabeza, intrigados. En su círculo, había hombres con esposas problemáticas, pero, aún así, ninguno humillaba a su mujer en público, y Albert estaba a punto de abrir, frente a todos, el regalo de disculpa de su esposa a su amante. Las cámaras se giraron al instante hacia el escenario. El murmullo cesó, todos contenían la respiración mientras la tapa se levantaba lentamente, y allí estaba, un documento con el sello del registro civil, el acta de divorcio. La sala entera explotó en exclamaciones. La mano de Albert quedó rígida en el aire, y su sonrisa se congeló en un segundo. Acta de divorcio, y debajo, un informe médico de aborto. El zumbido en sus oídos le borró el mundo. La palabra aborto le apretó el corazón como una garra invisible, dejándolo sin aire. Lennon abortó, de verdad. Se deshizo del hijo que esperaron 5 años, el hijo por el que ella rezó, probó remedios extraños, soportó todo tipo de sufrimientos, el hijo por el que él mismo fue a templos, hizo donaciones, rogando juntos a los dioses. ¿Por qué? ¿Por qué ahora lo había eliminado? Los demás no notaron su desesperación, solo creyeron que estaba demasiado emocionado, hasta que alguien, curioso, tomó del fondo de la caja una grabadora, la encendió. De repente, el salón se llenó de estática. En la pantalla gigante apareció un video, la imagen temblaba, grabada a escondidas. La cámara se fue acercando poco a poco a una habitación. 2 cuerpos entrelazados se mostraron en el encuadre, y al final, un rostro conocido apareció con claridad. Era Nelly, la protagonista de la fiesta, en brazos de un hombre desconocido, vulgar y repulsivo, besándose con él apasionadamente, como un rayo en un cielo despejado. La sala entera quedó paralizada de shock. Decenas de periodistas invitados olieron el escándalo y enseguida apuntaron sus cámaras hacia la pantalla gigante, disparando fotos sin parar. Dios mío, pensé que hoy era solo una fiesta de cumpleaños cualquiera, y resulta que hay un bombazo. Calla y graba, antes de que lo corten. Los invitados que antes reían felices se quedaron rígidos, incómodos, mirando al anfitrión y la homenajeada, pero Albert y Nelly también estaban congelados. Él, sorprendido, ella, paralizada por el terror, y en la pantalla, el video seguía. El hombre soltó a Nelly, que apenas podía respirar de tanto beso, y soltó una carcajada, como que yo no puedo venir, yo soy el verdadero padre de ese niño. Eres lista, mujer, con una mentira lograste separar a esos dos, y encima hiciste que él críe a nuestro hijo. Cuando nuestro hijo herede todo, nos encargamos de ese idiota. Ja, ja. Un estruendo de porcelana rota interrumpió la escena, alguien gritó y la pantalla se volvió negra. El que tenía la grabadora,
nervioso. La soltó de golpe, pero al caer, tocó el botón de repetición, el video volvió a empezar. No, quítenlo. Nelly por fin reaccionó. Su bello rostro se deformó de rabia, nadie se movió para ayudarla, todos retrocedían, mirando cómo ella perdía el control. Entonces corrió hacia Albert, aferrándose a su mano con lágrimas en los ojos. Albert, no es lo que parece, ese video está manipulado. Yo te amo. ¿Cómo podría traicionarte? Créeme, por favor. El hombre la miraba con frialdad absoluta, como si mirara a un cadáver. De pronto, le estampó el informe del aborto en la cara, el filo del papel le abrió una herida sangrante en la mejilla. Albert la vio tambalearse y, dominado por una furia amarga, levantó la mano y le dio una bofetada brutal. Zorra, el grito de Nelly se fue apagando, sus ojos llenos de vacío. Ella nunca quiso tanto, al principio, solo buscaba vivir bien aprovechando la culpa que Albert sentía por ella, pero la ambición creció, y la envidia la devoró. Envidiaba a Albert, envidiaba a todos, sobre todo a Lennon. ¿Por qué ellos podían tenerlo todo sin esfuerzo, mientras ella luchaba entre el fango? Así se entregó al secuestrador, usando su propio cuerpo como moneda de cambio, para manipular la culpa de Albert y expulsar a Lennon. Albert la tiró al suelo, y con un pañuelo que le pasó el mayordomo se frotó las manos con asco. Llévenla al hospital, y cuando salga, directo a prisión. Al escuchar la palabra prisión, Nelly abrió mucho los ojos, el miedo la invadió. No quiero ir a la cárcel. Aunque habían pasado pocos meses, ya se había acostumbrado a la vida de lujos. Albert. No me puedes hacer esto. Su grito desgarrador hizo temblar a todos los presentes. Un segundo antes, Albert la alzaba y proclamaba su amor al mundo. Al siguiente, la arrojaba al suelo, lleno de odio. El amor y el odio, transformados en un instante. Aquello nunca salió a la luz. La familia Lu pagó una fortuna para enterrar la noticia, y en internet no quedó ni una palabra. A simple vista, la ciudad seguía tranquila, pero bajo la calma. Las aguas hervían. Nelly y el secuestrador fueron enviados a prisión. Toda la fortuna que Albert había entregado a la familia Ruan fue recuperada. Los padres de Nelly intentaron armar un escándalo en la empresa Lu, pero los guardias los hicieron huir avergonzados. El círculo social tampoco se burló mucho, solo observaron en silencio la farsa. Cuando todos pensaban que la historia terminaba ahí, la familia Chen apareció. Vivían en el sur, alejados de la capital, y rara vez se involucraban en nada. Por eso no supieron lo que Albert le había hecho a Lennon, hasta que ella se presentó ante ellos, cubierta de heridas. Esa misma noche, los Chen alquilaron un avión privado y llegaron con un grupo de hombres, irrumpiendo en la mansión de Albert. La mansión iluminada estaba en caos total. Al frente, los hombres de la familia Chen destrozaban todo con martillos, reduciendo el lujo a escombros. Atrás, los periodistas disparaban sus cámaras como locos. Matías, el hermano mayor de Lennon, tenía a Albert en el suelo, golpeándolo una y otra vez. Sus ojos, enrojecidos por el odio, parecían llenos de sangre. La hija más querida de mi familia, la trataste como basura. Albert, ¿quieres morir en el camino? Los Chen habían descubierto todo lo que Lennon cayó. Una mujer limpia y honorable fue convertida en prostituta por Albert, todo para proteger a su exmancillada. Matías, cada vez más furioso, descargaba los puños con más fuerza. Si su esposa no lo hubiera detenido, Albert habría muerto esa misma noche. Sin mirar siquiera al hombre ensangrentado, Matías se levantó y ordenó: sigan rompiendo. Lennon se había marchado tan rápido que muchas cosas quedaron allí. Pues bien, si no se las podía llevar, que no quedara nada, como si la hija de los Chen nunca se hubiera casado con los Lu. Al fin, viendo la mansión hecha ruinas, Matías se detuvo, miró con desprecio a Albert, casi inconsciente en el suelo, y escupió cada palabra. Desde hoy, nuestra familia, y nuestra Lennon, no tendrán nada que ver contigo. Si vuelves a buscarla, tu camino será la muerte. Como un rayo en su cabeza, Albert quedó en blanco. No, imposible, no puedo perderla. Intentó levantarse, pero con la pierna herida terminó de rodillas otra vez. Con los ojos suplicantes, gritó: todo lo que pasó, tenía mis razones. Dame la oportunidad de explicarle a Lennon. ¿Razones? Matías se rió de rabia. ¿Qué razones puedes tener? ¿Te encanta criar el hijo de otro? No, pues el divorcio te vino perfecto. ¿Ahora qué quieres? ¿Traerla de vuelta para usarla como escudo y salvar tu nombre? Albert negaba con la cabeza, amargo como hiel, incapaz de pronunciar nada coherente. No era así. Quería confesar que Nelly lo había engañado,
que pensaba apartarla después, que iba a aclararlo todo en una rueda de prensa, pero antes de que pudiera hacerlo, Lennon abortó y se divorció, dejándolo sin nada. Él no entendía, Lennon lo amaba tanto, le había pedido que aguantara un poco más, y entonces serían felices. ¿Por qué ella no quiso esperar? La esposa de Matías lo fulminó con sarcasmo. Explicaciones. Albert, te faltó meterte en la cama con Nelly para completar el cuadro, criaste el bastardo de ella, llamaste bastardo al hijo de tu propia esposa, paseaste con tu amante mientras Lennon cargaba la vergüenza. ¡Qué hábil! Tú te quedaste con toda la gloria, y mi cuñada con toda la humillación. Los Chen estábamos ciegos de entregártela, cada palabra era un clavo hundiéndose en su carne. Albert, cabizbajo, parecía un muñeco roto, sin alma. La mujer terminó con una frase como sentencia: si al menos hubieras dicho que no querías a Lennon, jamás la hubiéramos casado contigo. Ya nadie quería escucharlo. Unos encendieron fuego, la mansión ardió en llamas, el castillo de mentiras de Albert se vino abajo, la verdad salió a la luz. Todos supieron que Nelly y el secuestrador eran cómplices, que el hijo era suyo, y que el verdadero hijo de Albert era el de Lennon. Los que antes insultaban a Lennon en las calles ahora callaban. En internet desaparecieron todas las noticias dulces de Albert y Nelly, los anuncios con sus fotos fueron retirados de la ciudad. Los que la habían insultado corrieron a disculparse en las cuentas de los Chen, pero la familia cerró los comentarios. Los peores calumniadores fueron enviados a prisión. Los jóvenes ricos que un día se burlaron de ella recibieron advertencias severas. Las acciones de sus familias se desplomaron. Una sola noche cambió el cielo de la capital. Las familias más poderosas rompieron con los Lu. Los propios accionistas comenzaron a huir. Un clan de 100 años, empujado al borde del abismo. Albert, desesperado, herido aún, dormía en la oficina, marcaba número tras número, rogando a los antiguos socios. Uno por uno, lo rechazaron. Todos pensaban lo mismo: si traicionó a su esposa de 5 años por un capricho, ¿qué no nos haría a nosotros? Ese día, al fin la bala que Albert había disparado en el pasado le dio justo en la frente. Él, ingenuo, pensaba que las mentiras podían recogerse como si nada, pero esas mentiras ya eran un río que desembocaba en el mar, formando olas gigantes que lo arrastraban al abismo. La familia Chen nunca le contó a Lennon la miseria de Albert, ni siquiera lo mencionaron frente a ella. Solo, al regresar a Aichen, le dijeron de pasada: todo está resuelto, no volverá a molestarte. Y Lennon tampoco preguntó, ella tenía otras cosas en que pensar. La familia Chen, igual que los Lu, era un clan enorme, con relaciones internas aún más complicadas. Aunque nadie mencionaba abiertamente el divorcio, la tía mayor aprovechó la ocasión para burlarse. Unas veces decía que Lennon era de segunda mano, que nadie la querría; otras, que una divorciada en casa afectaría a los matrimonios de sus hermanos menores. La madre de Lennon no aguantó más y le soltó una bofetada: si no sabes hablar, mejor cállate. El patriarca estaba presente, no dijo nada, solo lanzó una mirada profunda a Lennon. Ella entendió el mensaje. El anciano era terco. Para él, los hijos debían casarse para que la familia estuviera en paz, y que Lennon, divorciada, lo había disgustado. En efecto, 2 días después llegó la llamada del mayordomo de la casa vieja. Le pedían a Lennon que fuera a una cita arreglada. El padre de Lennon estalló y tiró el teléfono. Ni lo sueñen. Se volvió hacia su hija menor: nuestra familia no necesita nada. Puedes vivir aquí toda la vida si quieres, no escuches a esa gente. El padre llevaba años tragando la arrogancia de la casa vieja. Si no fuera por los intereses económicos, ya se habrían independizado. Ahora apenas se relacionaban en festividades. Las palabras del patriarca no les importaban. Así es, Lennon, no hagas caso, vive tu vida. Ella miró a sus padres, llenos de amor, y sintió un calor en el pecho. Mientras ella ocultaba su dolor para no preocuparlos, ellos la protegían en silencio. Tras un mes de descanso, Lennon retomó lo que había dejado atrás: la pintura, libre, inteligente, con un talento brillante. Antes de los 15, una obra suya ya había alcanzado millones en una subasta, pero por ser la esposa lo había abandonado el pincel. Ahora, volvió al arte con toda su pasión. En el tercer piso de la mansión Chen estaba su estudio, con vista al jardín trasero. Cuando se cansaba, salía al balcón, se sentaba en la mecedora, comía un postre y miraba las flores. Su mundo era calma. El de abajo, bullicio. El mayordomo, entre montones de regalos, fruncía el ceño. Otra vez de él. La sirvienta, incómoda: usted dijo que no dejáramos pasar nada de él.
y lo cumplimos, pero esta vez usó el nombre de un socio nuestro. Y no podíamos rechazarlo, aún así, la señorita no se ha enterado, el mayordomo. Suspiró, tírenlo todo. Y avisen a los vecinos, que no ayuden a meter nada más de ese hombre. En una esquina discreta, fuera de la mansión Cheng, se detenía un coche lujoso, dentro, oscuro. El asistente habló con dificultad. Señor, los regalos. Otra vez los tiraron. Albert abrió los ojos por fin, con voz grave, sin emoción. Continúa, el asistente quiso decir algo más, pero se quedó callado. Cuando el grupo lo estuvo al borde del colapso, el padre de Albert volvió del extranjero y tomó el mando. Los accionistas y el público estaban hartos de Albert. Su padre aprovechó y lo sacó del centro de poder. Ahora, lo único que le quedaba eran acciones. Nada más, pero a él no le importaba. Voló directo a Aichem, a buscar a Lennon. Ella había borrado todos sus contactos, no contestaba llamadas. Albert solo podía estacionar cada día frente a la mansión Cheng, esperar. Pasaron semanas, ni una vez la vio, ni un vistazo, y los regalos que enviaba, uno tras otro, salían de nuevo, intactos, tirados a la calle. A Albert no le importaba, creía que el tiempo era largo, que algún día lograría recuperarla. De todos modos, ya no tenía nada que hacer en la capital, así que decidió quedarse en Aichem. Tal vez, con suerte, podría verla, pero parecía que la familia Cheng había dado la orden en toda la ciudad. Cada casa que Albert quería comprar, de repente era vendida o retirada del mercado. Al final, solo consiguió una mansión ruinosa en las afueras, en el norte desolado, y no era solo la casa, en todos los aspectos. Aichem se le cerraba. Quiso pedir favores a viejos conocidos para ver a Lennon. Todos le cerraron la puerta. Intentó comprar joyas en la ciudad para enviárselas. En todas las tiendas recibió la misma respuesta. Lo sentimos. No tuvo más remedio que mandar traer regalos desde la capital. Día tras día, invertía tiempo, dinero, hasta su corazón, pero la familia Chen no le daba ni una mirada. Justo cuando estaba eligiendo la siguiente tanda de obsequios en su teléfono, apareció la llamada de su padre. El mensaje fue simple: debía volver a la capital a casarse. La familia lo necesitaba un heredero con sangre. Él estaba acabado, sí, pero aún podía engendrar un hijo. Le tenían preparada una candidata, una verdadera hija rescatada del campo, familia pequeña, pero aceptable. Albert cerró los ojos. Conteniendo la ira, ya no tenía poder para desafiar a su padre. Solo respondió con voz controlada: papá, no me casaré con otra. Mi esposa es Lennon. Solo ella puede darme hijos. HMPH. No me importa. Tienes un mes. Si no vuelves, yo mismo lo arreglaré. La llamada se cortó. Albert apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. No dejaría que su padre decidiera por él. Arrojó el móvil y volvió la vista a la mansión Chen. Sus ojos ardían de determinación. Recuperaría a Lennon. Desde entonces, sus intentos fueron más feroces. Ya no solo mandaba regalos o pedía favores, comenzó a meterse en todos los eventos donde ella pudiera aparecer, incluso en recepciones comerciales que antes despreciaba. Antes, su llegada era como un rey rodeado de estrellas. Ahora, nadie lo saludaba. Él tampoco se inmutaba, solo sostenía una copa en la esquina, buscando esa silueta familiar. Su asistente le había hecho una lista de todos los lugares donde Lennon aparecería, y esa noche, en esa recepción, no solo asistiría, sería la invitada especial para dar un discurso. Albert miró el reloj. 2 horas habían pasado desde el inicio, pero Lennon no aparecía. Por un momento dudó de la lista de su asistente. Salió al balcón a llamar, cerrando la puerta tras él. Justo entonces, el salón estalló en revuelo. Lennon había llegado, como invitada de honor. Captó todas las miradas al entrar. Los invitados levantaron sus copas, sonriéndole, buscaban acercarse. Ella respondía con una sonrisa serena. Siguiendo al camarero hacia la escalera, la puerta del balcón se abrió lentamente. Albert la vio, ese vestido rojo, esa silueta al final del pasillo. Su teléfono cayó al suelo con un golpe seco. Van, el asistente gritaba al otro lado de la línea: señor, ¿qué pasó? Albert no oía nada. En sus ojos solo existía ella. Meses sin verla, Lennon había cambiado. Ya no era la mujer dulce y dócil, ahora era fría, distante, pero esa mirada, esa sonrisa, eran las mismas que guardaba en su memoria. La añoranza lo inundó como un río desbordado. Las manos le sudaban, la garganta se le cerraba, su mente le gritaba: corre,
abrázala, pero la razón lo detenía, no, la había decepcionado demasiado. Como hablarle para que lo mirara otra vez, Albert quedó inmóvil, los puños cerrados con fuerza, cuando la vio casi desaparecer tras la puerta al fondo, perdió la razón, corrió hacia ella, Lennon, lástima. Albert llegó un segundo tarde, la pesada puerta se cerró justo antes de que su voz resonara, su grito no trajo la mirada de Lennon, solo atrajo las de los demás, ojos llenos de desprecio, como si lo atravesaran, como si él fuera basura, quien dejó entrar a este tipo, como se atreve a buscar a la señorita Cheng, qué descaro, que vio Lennon en él para casarse, era la misma escena de cuando todos atacaban a Lennon, ahora le tocaba a él, el murmullo se volvió insulto, Albert, criado entre la élite, no pudo soportarlo, cada palabra era una flecha clavándose en su pecho, haciéndole difícil respirar, de pronto recordó aquella vez. Años atrás Lennon, empapada, tirada en el suelo, mirándolo con desesperación, ella habrá sentido la misma agonía que él ahora, los insultos lo empujaban hacia el borde Gesplas, Albert cayó al estanque. Envuelto en agua helada, nadie lo miró, nadie se rió, simplemente se dispersaron. Como la marea al retirarse, tosió, tragó agua, se arrastró como un pez fuera de su estanque hasta la orilla, respiraba con dificultad, de repente, otro alboroto, era Lennon, bajando con el anfitrión que la acompañaba con respeto, Lennon, su voz, débil, se perdió entre los halagos de la multitud, ella no lo oyó, siguió recto hacia la salida, Lennon, Albert, temblando, sintió un miedo extraño, el miedo de perderla para siempre, se levantó a duras penas y corrió tras ella y bam, un puño le estalló en la cara, Matías. Él ya lo había advertido, si vuelves a acercarte a mi hermana, te golpeo cada vez que te vea. Albert escupió sangre, intentó levantarse, no hubo oportunidad, el salón se vació, solo quedaron dos hombres, uno, en el suelo, hecho polvo, el otro, de pie, con la mano ensangrentada, mirándolo con frialdad. Matías se fue al final, dejando a Albert tirado, que solo pudo reír amargamente, no ver a Lennon nunca más, imposible, en el coche. Lennon jugaba con el móvil cuando su hermano entró, ¿qué hacías?, preguntó ella. Matías se quedó un segundo helado, tiró disimuladamente el pañuelo manchado de sangre por la ventana, nada, me crucé con un conocido. ¿Conocido? Lennon frunció el ceño, recuerdo que aquí todos son nuevos. No me digas que, el corazón de Matías se encogió, no quería escuchar ese nombre de sus labios. ¿Qué?, respondió, fingiendo calma, que tienes otra mujer afuera, ¿verdad? Paf, Matías le dio un golpecito fuerte en la cabeza. Niña, deja de inventar. Lennon, frotándose la cabeza, hizo pucheros, estoy aburrida, ¿qué quieres? Ya eres adulta, es cierto, solo te divorciaste, nada más, pero por ahora, quédate con nosotros, 5 años sin ti, déjanos disfrutar de tu compañía. Matías ya había avisado al viejo Lou en la capital, pronto Albert sería obligado a regresar. Cuando eso pasara, su hermana podría ir donde quisiera. Lennon lo escuchó y se sintió culpable. Durante su matrimonio, apenas veía a sus padres, ambos, enfermos, evitaban preocuparla, las llamadas eran cortas, llenas de silencios. Ahora, al volver, entendía, sus padres tenían tanto por decirle, incluso su hermano y su cuñada confesaron, desde que volviste, la casa volvió a llenarse de vida. Quizás al notar la melancolía de Lennon, Matías dio una orden, se llevarían a ella y a sus padres a la ciudad natal de la madre. Para distraerse, quiso mandar también a su esposa, pero ella estaba enferma y tuvo que quedarse en casa, él mismo se quedó a cuidarla. Y de paso para bloquear cada paso de Albert, el asistente de Albert no avisó a tiempo, así que él siguió como antes, buscándola en todas partes. La primera vez, esperó toda la noche en la plaza, bajo la lluvia, creyendo que Lennon vendría a ver los fuegos artificiales, solo consiguió un resfriado, y esta vez, ya no hubo mujer que lo cuidara con paños de alcohol hasta el amanecer. La segunda vez, entró en un bar que antes despreciaba. Allí, todos debían beber 3 copas de licor fuerte para entrar. Albert nunca bebía. Desde que bebió al lugar de Nelly hasta tener una hemorragia gástrica, en la mansión Lou no quedaba ni una gota de alcohol, pero aquella noche, se las tomó sin dudar, con el estómago ardiendo, buscó entre la multitud. Lennon no estaba. La tercera vez fue al mar, casi se lo tragaron las olas. La cuarta, subió a la montaña más alta de Aichen, estuvo a punto de morir de frío, cuando revisó la ciudad entera y no la encontró. Comprendió, Lennon no estaba allí, movió contactos y descubrió la verdad. Se había ido a Suzhou con sus padres, quiso ir
pero todos los boletos de avión, tren e incluso autobús estaban agotados. El más próximo salía en 3 días. Sabía que era una jugada de los Chem para reírse de él, pero no tenía forma de evitarlo. Pensó en conducir hasta allá, más de 1000 kilómetros, pero para entonces, ella ya habría vuelto. Mientras Albert se ahogaba en frustración, Lennon en su show reía junto a sus padres. Después de visitar a viejos amigos, la madre la llevó emocionada a un taller de hipaos en un callejón. Lennon quiso llevarse el vestido para probarlo en casa, pero su madre la empujó al probador. Si hay que ajustarlo, que lo hagan ahora. Frente al espejo, con un peinado sencillo, llevaba un hipao blanco con bordados de jazmín, ribeteado en blanco en cuello, mangas y dobladillo, elegante, fresca. Solo que en sus piernas quedaban cicatrices, las que le dejaron los secuestradores aquella vez. Cuando Albert eligió a su ex, los hombres la empujaron por la ladera. Las heridas jamás se borraron desde que volvió a la familia. Lennon solo vestía mangas y pantalones largos, ocultándolas para que sus padres no se preocuparan. Pero ese día ya no pudo esconderlas. Al salir del probador, sus padres las vieron de inmediato. Los ojos se les llenaron de lágrimas, aunque no dijeron nada, solo la elogiaron, una y otra vez. Qué hermosa. Esa noche, medio dormida, oyó a su madre hablar por teléfono. No me importa si esos dos están en la cárcel, yo quiero justicia para mi hija, Matías. Tú y tu padre me lo prometen, que sufran como sufrió ella. Lennon se tapó la boca para no llorar en voz alta. Sabía cuánto la amaban. Nadie volvió a tocar el tema. Después de divertirse unos días, tomaron el avión de regreso. Al día siguiente, fue su cumpleaños número 26. Como siempre, la ciudad entera celebraba a la hija más mimada de los Chem. Fuegos artificiales iluminaban el cielo solo por ella. Esa vez, la fiesta fue aún más grandiosa. Los grandes nombres de la sociedad acudieron con felicitaciones. Las limusinas se extendían desde la mansión hasta kilómetros de distancia. Una fila de camareros esperaba en la puerta. Cada invitado era recibido y guiado a su lugar. En la habitación de arriba, Lennon, con su vestido de gala, era arreglada por varios estilistas. En el tocador, cajas de joyas abiertas brillaban con 1000 destellos. Ninguna piedra, por preciosa que fuera, podía eclipsar el brillo de sus ojos. Al fin, sus dedos se detuvieron. Tomó un collar cubierto de gemas rojas y lo entregó al estilista. En la puerta, la madre de Lennon llamó suavemente. Lennon, ¿estás lista? La fiesta va a empezar. Ya voy, respondió ella, levantándose con su vestido. Mientras tanto, los guardias patrullaban sin descanso la entrada de la mansión Chem. 1. Para evitar cualquier problema. 2. Para impedir que Albert se colara y molestara a la señorita. En el mismo callejón de siempre, Albert estaba en el coche, pálido, mirando la mansión iluminada y llena de vida. Hoy era el cumpleaños de Lennon. En la capital, ella siempre esperaba con ilusión ese día. Él, entonces, se esforzaba por darle el mejor banquete, pero desde que se enredó con Nellie, Lennon nunca volvió a mencionarlo. Ni abrió un solo regalo suyo. Albert se rió de sí mismo. Si hubiera notado antes su silencio, si hubiera visto la verdad de Nellie, estarían hoy celebrando juntos. Como antes, bajó la vista al regalo en sus manos. Un collar valuado en 300 millones, llamado Corazón Verdadero. No lo compró, no lo mandó a hacer, lo diseñó y fabricó él mismo. Antes de heredar la empresa, había aprendido joyería. 2 de sus piezas se subastaron a precios altos. Cuando Lennon lo supo, le pidió, ilusionada, que le hiciera uno como regalo de cumpleaños. Era la primera vez que ella le pedía algo. Él aceptó sin pensarlo, pero aquel collar terminó en manos de Nellie. Lennon fingió que no pasaba nada. Sonrió, dijo no importa. Él, culpable, la abrazó y le prometió que el próximo año le haría uno mejor, y lo hizo. Pero para cuando estuvo terminado, su dueña ya no estaba con él. Albert respiró hondo y bajó la ventanilla. Un conocido, uno de los pocos que aún le dirigían la palabra, se acercó. Albert le entregó la caja. Te lo encargo. Gracias. El hombre asintió. Entró con el paquete. Ese día, con tantos invitados, la revisión fue rápida. El regalo pasó. Albert se recostó en el asiento, cerró los ojos. Dentro, la fiesta estaba en su punto. Después del pastel, Lennon se retiró a abrir sus regalos. Su costumbre favorita. Uno por uno, guardaba a un lado los que más le gustaban. De pronto, vio la caja de Albert. Desde el principio la había notado. No tenía tarjeta. El envoltorio era simple, tan ordinario, que llamaba la atención. Al abrirlo, se quedó sin aire. Dentro estaba el collar. Lo sostuvo en la mano, y al ver el diseño,
lo reconoció, solo podía ser obra de él. En un instante, lo entendió todo, por eso la familia no la dejaba salir. Por eso la protegían tanto. Albert estaba allí, siempre, esperándola, y temían que él la lastimara otra vez. Lennon sonrió con amargura. Entre ellos todo acabó el día que él reconoció al hijo de Nellie. Con el divorcio, quedaron sin lazos, no importaba lo que hiciera ahora, no volvería atrás. Se levantó con el collar en la mano y salió al balcón. Miró el jardín, la entrada iluminada, la avenida amplia y al fondo, bajo un árbol, el coche negro donde él la observaba. Sabía que estaba allí. Lennon, ¿qué miras? La voz de Matías sonó a su espalda. Ella no se volvió. Levantó el collar. Hermano, devuélvelo. ¿A quién? No hacía falta decirlo. El rostro de Matías se ensombreció. Tomó el collar, lo revisó con rabia, dispuesto a llamar a los sirvientes. Lennon lo detuvo rápido. No, no hace falta. Estoy bien. Matías se detuvo a medio paso, mirándola con preocupación. Lennon, ella sonrió y negó con la cabeza. Sabía que su hermano temía que ese regalo de Albert reabriera viejas heridas, pero no, ella ya lo había dejado atrás. De verdad estoy bien. Devuélvele el regalo y nada más. Matías dudó. ¿De verdad lo olvidaste? La respuesta de Lennon fue firme. Sí, lo amé, lo culpé, lo odié, pero todo eso ya se desvaneció. Lo mejor es no vernos más, no molestarnos. Somos extraños, habló tranquila, liberada. Matías la miró largo rato, con ojos complejos. Al final sonrió con ella, solo apagó discretamente la grabadora de su teléfono. Al anochecer, los fuegos artificiales iluminaron el cielo entero. En el balcón de la mansión Cheng, Lennon era el centro, rodeada de aplausos y sonrisas. Desde su coche, Albert apenas distinguía su risa, tan luminosa como siempre, tan contagiosa, que lo hizo sonreír a él también. Feliz cumpleaños, mi Lennon. La fiesta terminó. Los invitados se fueron, la casa quedó vacía, pero el coche de Albert seguía allí. Solo cuando apagaron la última luz, ordenó encender el motor. Entonces, alguien golpeó suavemente la ventanilla. Era el mayordomo de los Cheng. Le devolvió el regalo. Albert bajó la ventanilla. No hubo palabras, solo un largo cruce de miradas. Al final, él cedió, tomó la caja. Sus manos temblaban, traicionando su caos interior. Después del cumpleaños, Lennon se lanzó de lleno a preparar su primera exposición desde el divorcio. Estaba nerviosa. 5 años sin mostrar nada, y ahora había tantos talentos nuevos. ¿Quién la recordaría? Pero el día que abrió la preventa, los boletos se agotaron en 3 segundos. Lennon miró la pantalla vacía, en shock, luego gritó de emoción. Su familia la abrazó entre lágrimas. El día de la exposición, la zona sur, normalmente tranquila, quedó colapsada de coches, pero nada detuvo al público. Albert también fue. Ya no le quedaba tiempo. Su padre lo apremiaba. Pensaba ir directo a verla, pero al levantar la vista hacia las pinturas, se detuvo. Él sabía que Lennon pintaba. Muchas de sus obras decoraban la casa, antes del matrimonio. Luego dejó el pincel para hacer la señora Lu. Decían que perder la práctica mata la inspiración, pero Lennon era la prueba de lo contrario. Albert, sin darse cuenta, quedó atrapado. Leía cada descripción, discutía en voz baja con otros visitantes, hasta que una voz familiar le llegó por la espalda. Esta obra se llama. Se giró de golpe. Era Lennon. Ella sonreía, presentando la pintura a un joven rubio de ojos azules. Parecían encajar. La vista le ardió. Sabía que no tenía derecho a sentir celos, pero no pudo evitar querer acercarse. Entonces el público la rodeó. Todos pedían fotos. Ella accedía con paciencia, retrato tras retrato. Nunca, en todo ese tiempo, miró hacia donde estaba él. Hasta que terminó la exposición, Albert no consiguió decirle una sola palabra a Lennon. Justo cuando iba a seguirla, sonó su teléfono. En la pantalla, solo 2 caracteres. Padre. Al final contestó. Ninguno de los dos habló de inmediato. Solo se escuchaba la respiración al otro lado. Al fin, la voz grave de su padre rompió el silencio. El tiempo se acaba. Sigue sin querer volver. Albert nunca tuvo mucha cercanía con él. Un hombre severo, ausente, que jamás buscaba conversar. Por eso, aquella pregunta lo descolocó. Tardó en responder. Volveré, pero primero quiero mi respuesta. Quería saber si Lennon aún lo amaba, si todavía existía una oportunidad. Del otro lado, su padre suspiró por primera vez. ¿De verdad no lo sabes? La línea quedó muda. Albert tampoco respondió. Colgó, y levantó la vista. Vio a Lennon despidiéndose de su último visitante. Y, más allá,
un coche fuera de control acelerando directo hacia ella, el teléfono cayó de sus manos, él ya estaba corriendo, cuidado, apártate, y Lennon volteó, la sonrisa congelada en terror, pero su cuerpo no reaccionó. ¡Bam! Una fuerza la empujó violentamente a un lado, un instante después, la sangre salpicaba el aire, el mundo se volvió negro para ella, en un hospital. Albert despertó con un grito, Lennon se incorporó jadeando, sudor frío en la frente, solo entonces notó que estaba herido, conectado a tubos, intentó levantarse, justo cuando entraba una enfermera, no se mueva. Puede abrirse las heridas, pero Albert no escuchaba, solo quería verla. En ese momento, una voz fría llegó desde la puerta, no hace falta. Ella está bien, Matías. Cuando quedaron solos, Albert buscó con la mirada detrás de él, con desesperación. Matías rió con desprecio. ¿De verdad crees que ella vendría a agradecerte? Ni siquiera dije que fuiste tú quien la salvó. Las palabras fueron cuchillos, el rostro de Albert se desplomó. Matías sacó su móvil. No sueñes más. Ella ya dio su respuesta, le dio play, se escuchó el murmullo de fondo y luego la voz de Matías preguntando con cautela, ¿de verdad lo olvidaste? Albert se tensó en la cama. Conteniendo la respiración, la voz de Lennon llegó clara, firme. Sí, que ese sí cayó como un rayo, la sangre se le heló, sus manos apretaron las sábanas hasta ponerse blancas, el cuerpo rígido, clavado en la cama, el mundo se derrumbó en un segundo, un pitido ensordecedor le llenaba los oídos. Ni siquiera hacía falta oír lo demás, ese sí era todo, ella lo había dejado ir, ya no lo amaba, nunca volvería, todo lo que había hecho ese mes, toda su insistencia, no era más que un delirio, pero la grabación seguía. Lo amé, lo culpé, lo odié, pero todo eso ya se desvaneció, lo mejor es no vernos más, somos extraños. Su voz sonaba tranquila, liberada. Albert soltó una risa rota, todo lo que quería decir. Todas las palabras que había guardado se convirtieron en esa amarga carcajada. Matías lo miró y entendió. Albert no volvería a buscar a Lennon. Sin decir más, se levantó, cerró la puerta y lo dejó solo. Albert se desplomó en la cama, los brazos colgando sin fuerza, la mirada perdida. Sentía un peso en el pecho, tan fuerte que apenas podía respirar. En su cabeza, recuerdos brillantes con Lennon, ahora eran cuchillos que le atravesaban el corazón. Al fin la había perdido. Cerró los ojos, una lágrima resbaló por su mejilla. En otro lugar, Lennon esperaba a su hermano, y entonces, ¿cómo fue? Matías sonrió, le acarició el cabello. El hombre que te salvó ya aceptó nuestro agradecimiento, dijo que solo fue un encuentro pasajero, que no necesitas hacer nada más. Lennon suspiró aliviada, quiso agradecer en persona, pero Matías se lo impidió. Ahora, con todo resuelto, su sonrisa volvió. Vamos rápido, muero por las costillas agridulces de mamá. Está bien, pequeña glotona. Los dos hermanos se alejaron entre risas. Su silueta feliz contrastaba con la soledad de cierta habitación del hospital. Albert los envidiaba. En silencio, pero no dijo nada, se volvió hacia los hombres que venían de parte de su padre. Señor, su condición fue aceptada, el viejo maestro elegirá un nuevo heredero de otra rama de la familia. Albert asintió. Vámonos. Miró por última vez al horizonte. Adiós, Lennon, por todo lo que hice, lo siento, que tu vida, sin mí, sea siempre brillante. La historia de hoy termina aquí. Si te ha gustado, por favor dale me gusta y suscríbete. ¿De dónde eres, oyente? Comparte tu ubicación en los comentarios.